Buenas tardes, ¿cómo andan? Acá estamos en el webinar número 11 de este programa de educación a distancia que hemos laburado con la Dirección General de Educación a Distancia. Mi nombre es Leandro Romanú, ya he participado en algunos webinars y junto con José María Pereira, a quien lo saludo esta tarde, vamos a dar un webinar sobre cuestionarios en Moodle. ¿Cómo anda, Jomá? Hola, ¿cómo están? Bien, conforme avanza el semestre, empezamos a adentrarnos en otros temas que tienen que ver con las cursadas y bueno, y en este caso en particular es la evaluación, que es uno de los temas clave, creo, y más complejos de repensar en estos tiempos. Nosotros vamos a abordar ahora una de las posibilidades, son un montón las que ofrecen las tecnologías, pero bueno, como siempre planteamos en nuestras charlas, es necesario pensar la estrategia y en términos de la práctica pedagógica de, de nuestras clases y, bueno, y junto a nuestros y nuestras estudiantes. Los cuestionarios en Moodle es una de las grandes posibilidades que, bueno, que tenemos a través de los entornos virtuales. Eh, Nosotros tenemos dos Moodle que estamos utilizando para esta situación de pandemia, que es Aulas Web, el más utilizado, y el otro que utilizamos para algunas cuestiones específicas, que es cursos externos. Ambos tienen disponible esta actividad de cuestionario. La actividad de cuestionarios en Moodle generalmente nos permite dar evaluaciones que pueden ser parte de todo el proceso de nuestros estudiantes, no solamente como un examen final o parcial al momento de terminar la cursada, sino también puede ser alguna autoevaluación que se quiera hacer al comienzo o una evaluación que se quiera hacer en instancias intermedias del proceso del recorrido del estudiante en su cursada. Se pueden crear distintos tipos de preguntas. La verdad que Moodle tiene una gama extensa, muy, muy grande y se adapta a distintas situaciones con los tipos de preguntas. Nosotros ahora vamos a comentarles que vamos a trabajar dos de estos tipos de preguntas para que no se nos extienda tanto, porque si no deberíamos estar charlando un montón de tiempo sobre los cuestionarios. Y lo que podemos hacer también, o lo que puede hacer el docente, es armar un tipo de retroalimentación que puede ser previamente al momento de crear el cuestionario o una vez que el alumno realizó el cuestionario, él o la docente puede corregirlo y dar una retroalimentación particular para cada caso de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Bien, ¿cómo tenemos que hacer para agregar un cuestionario? No se preocupen porque ahora, a la brevedad con Joma, lo que vamos a hacer es trabajar sobre un ejemplo en aulas web, así que esto que tenemos acá en la presentación es solamente a manera de punteo para que vayan interiorizándose. Lo que tenemos que hacer es agregar una actividad en nuestras aulas. Esto es como cualquier otra actividad de Moodle, como el taller, como la lección, como la wiki, como los glosarios. En eso no difiere mucho. Después lo que tenemos que configurar son varias cuestiones que tienen que ver con el nombre que le vamos a dar, el tiempo que le vamos a dar, las calificaciones, cómo se verán, cómo va a ser el esquema, cómo se van a comportar las preguntas, cómo vamos a revisar las opciones, tanto nosotros como nuestros estudiantes, y cómo va a ser el tipo de retroalimentación, es decir, la devolución que van a tener nuestros alumnos y alumnas. Eh, Como todos saben, generalmente la configuración o el panel de configuración de cada actividad de Moodle, si bien difieren en algunos aspectos, también son muy similares y eso lo van a ir adquiriendo conforme pase el tiempo de práctica con estas herramientas. Ahora, como les comentaba al principio, hay distintos tipos de preguntas. La gama es amplia y conforme pasan las versiones de Moodle se van agregando más. Hay de emparejamiento, preguntas de emparejamiento son las del tipo unir con flecha que veíamos en la escuela. Hay preguntas verdadero o falso, preguntas de respuesta corta, preguntas de ensayo.
preguntas de multiple choice, y así un montón. Hay algunas que son calculadas, voy recordando. Lo importante es saber qué es lo que nosotros queremos evaluar, que creo que es lo más importante a plantear, y nosotros ahora vamos a ver solamente dos tipos de preguntas, que son las verdadero o falso y las de tipo ensayo, pero sepan que estas dos preguntas ya tienen un esquema muy similar en todas las demás que quieran ustedes tratar de configurar, por lo cual con estas dos podrían comenzar a trabajar en otro tipo de pregunta que quieran utilizar en sus cuestionarios. Lo que es importante destacar, que también lo vamos a ver más adelante, son que las preguntas se pueden organizar en categorías, en un banco de preguntas que está disponible en Moodle. Entonces yo podría, por ejemplo, armar preguntas de un módulo de mi asignatura, después armar otra cantidad de preguntas para un segundo módulo y así tener un pool de varias preguntas para trabajar el tema 1, un pool de varias preguntas para trabajar el tema 2 y no terminar repitiendo las preguntas para cada uno de nuestros y nuestras estudiantes. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a aulas web y vamos a empezar a configurar una pequeña versión de un cuestionario de ejemplo. Para esto, fíjense que ahí lo está haciendo Joma, agregan la actividad cuestionario, como agregan todas las demás actividades. Y ahí lo que va a pasar, lo primero que tenemos que ponerle es un nombre, que es obligatorio. Sí o sí tenemos que ponerle un nombre a nuestro cuestionario. Ahí Joma está poniendo el nombre, una descripción, una posible descripción que nosotros querramos darle. Esto no es obligatorio, puede quedar en blanco. Y después vamos a ver las solapitas que son necesarias para que nuestros cuestionarios funcionen. No todas son necesarias de configurar, pero hay algunas que son importantes. La primera, que es la de temporalización. Fíjense, esto es el tiempo que nosotros queremos darle al cuestionario, es decir, desde cuándo va a estar abierto hasta cuándo va a estar cerrado. Nosotros vamos a tildar las dos opciones, vamos a dejarlo para que esté abierto ahora, no hay problema, es porque es una prueba, no lo vamos a resolver. Después tenemos un límite de tiempo. Fíjense en que acá hay cuestiones que hay que tener en cuenta, porque si nosotros queremos que nuestros alumnos resuelvan los cuestionarios, por ejemplo, el viernes a las 9 de la mañana y tienen 15 o 30 minutos, estamos poniendo al estudiante en una situación de que tiene que tener la disponibilidad de acceso a Internet, la disponibilidad de una máquina o un teléfono celular para conectarse. Y ni hablar de situaciones que nos exceden, como por ejemplo algún corte de luz. De tratar de contemplar al momento de crear los cuestionarios. Después tenemos las cuestiones que tienen que ver de cuándo se termina el intento, digamos, de ese alumno. Ahí tenemos si el alumno envía automáticamente cuando finaliza el tiempo, si se le da al alumno un tiempo de margen para enviarlo sin que pueda responder, esto se llama periodo de gracia, o si no se contabiliza en caso de que el alumno no lo envíe antes de que finalice el tiempo. Esto quiere decir que si el alumno pasaron los 30 minutos que tiene para hacer y no apretó el botón enviar del cuestionario, su resolución no va a quedar registrada, es decir, la perdió. Y debajo de esto tenemos el periodo de gracia. Si nosotros elegimos la opción que yo les contaba, de que le damos al alumno un tiempo de margen para que lo revise, no para que lo corrija, sino para que lo revise, le podamos dar ahí un tiempo de gracia. Fíjense que ahí cómo se habilita el botón. Ahí están las escalas de tiempo que pueden elegir. Nosotros ahora lo que vamos a dejar es que si el intento termina cuando se envía automáticamente cuando finaliza el tiempo, que es la opción que generalmente recomendamos. Ustedes pueden utilizar la que a ustedes les parezca adecuada a su caso en particular, pero nosotros acá estamos dando algunas pautas. Después la sección de calificación. Tenemos los intentos permitidos.
Esto quiere decir la cantidad de veces que queremos dar la posibilidad de resolver el cuestionario. Pueden ser un montón, como verán. Y el método de calificación, que es dependiendo de cuántos intentos hagamos. Si es cuestionarios de múltiples intentos, se puede elegir que la nota sea la del primer intento, la del último, la calificación más alta o un promedio entre todos los intentos que se dieron. Eso también depende de lo que configuremos arriba. En el esquema, que es la parte que sigue, vamos a dejar todo como está. Lo creo que te muestra es el orden de las preguntas por ahí, que puede ser necesario determinar si las preguntas se presentan tal como se añaden o si se le da aleatoriedad, o sea, si permitimos que sean aleatorias. Y hay una parte muy importante en el esquema, que me estaba olvidando, que tratemos de mostrar en los cuestionarios todas las preguntas en una página. Fíjense que ahí, si nosotros vamos a poner un cuestionario de 10 preguntas, tratemos de mostrar esas 10 preguntas en una sola página. Porque ¿qué pasa si tenemos que mostrar una página, una pregunta, una página, una pregunta, y qué pasa si en el medio se corta la luz o tenemos algún problema con el servidor o la persona le pasa algo con la computadora? No puede terminar de ver por lo menos todas las preguntas. Entonces, por un tema de accesibilidad y de movimiento entre las preguntas, sobre todo cuando son muchas personas tratando de resolver el mismo cuestionario, necesitamos que todo esto, lo ideal sería que todas las preguntas no sean primero muy extensas, o sea, no hayan muchas preguntas, no va a haber 50 preguntas, no sería lo ideal, y que todas se mostraran en una misma página. Ahora vamos a la parte un poco más compleja de comprender. El comportamiento de las preguntas. Bien. Primero arriba hay una opción que es ordenar al azar dentro de las preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Las preguntas que tienen, por ejemplo, las multiple choice, que tienen muchas respuestas, lo que te da esta opción es que se puedan barajar. Es decir, que si yo, por ejemplo, quiero resolver una pregunta y Joma quiere resolver la misma pregunta, el orden de las respuestas sean distintos. Y después la parte más compleja es la del comportamiento de las preguntas. Hay varias posibilidades en Moodle. Yo se las voy a ir enumerando y comentándoles más o menos con palabras sencillas de qué se trata. La primera es interactiva con varios intentos. ¿Qué quiere decir esto? Los estudiantes responden una pregunta y sobre la marcha tienen una retroalimentación. Es decir, yo respondí una pregunta verdadero o falso y cuando la resolví, me da ya automáticamente si me equivoqué o si le hice bien. ¿Cómo aparece esto? Aparece un botón debajo que dice comprobar. Entonces esto te comprueba si hiciste bien o no la pregunta. Se pueden incluir pistas en esa pregunta, que el alumno las puede usar y eso, obviamente eso repercute en la nota. Después tenemos el modo adaptativo, que permite al estudiante dar varias respuestas a una pregunta en un mismo intento. Es decir, nosotros tratamos de darle un recorrido con ayudas al alumno para que pueda llegar a la respuesta final. Obviamente que este modo adaptativo, si yo más pistas utilice, menor va a ser la puntuación, por así decirlo, de la respuesta. Después está el modo adaptativo sin penalización, es la misma opción que la anterior, nada más que aunque vos uses las pistas estas adaptativas, no te va a penar, es decir, no vas a tener resta de puntos en la calificación. Después tenemos la más común, la retroalimentación diferida. Los estudiantes responden todas las preguntas, envían el cuestionario y luego llega la retroalimentación de todo. Es decir, llegan los resultados de todos los... Después tenemos uno que es complejo de explicar, voy a tratar de ser un poco lo más claro posible. Es la retroalimentación diferida, como la de recién, pero con CBM. Eso es un método basado en certeza. ¿Qué significa esto? Este método basado en certeza es un tipo de método
con la lógica siguiente. Por ejemplo, una pregunta que si yo respondo la opción A y B, porque la estoy pensando como, como posibilidades al azar, hay una pregunta que te dice, ¿estás seguro de que son esas opciones? Y se te ofrecen tres posibles datos. Una es poner no mucho, uno bastante, otra mucho, casi seguro. Entonces, este método no resuelve todo, pero lo que permite es que con esa certeza de si está seguro, casi seguro o no tanto, junto con la respuesta, trata de achicar ese método azaroso que por ahí puede llegar a usar el estudiante para responder una pregunta. Y finalmente tenemos una retroalimentación inmediata, que es, los estudiantes responden una preguntas y automáticamente le da una retroalimentación. Lo que no tienen es la posibilidad de responderla nuevamente como el primer caso, que era retroalimentación interactiva con varios intentos. Nosotros ahora, para nuestro caso en particular, vamos a usar la retroalimentación diferida común. Es decir, el estudiante resuelve y después le llega todo. Fíjense que después de esto tenemos las opciones de revisión. Ahí fíjense que en las opciones de revisión hay un montón de tips que están tildados algunos y algunos están deshabilitados. ¿Por qué pasa esto? Porque algunas de todas estos tips se habilitan o deshabilitan y se tildan o se destildan cuando elegimos la de arriba, el comportamiento de arriba. En este caso, como usamos diferida, fíjense que los habilitados son las tres columnas de la segunda, la tercera y la cuarta, menos la primera, porque durante el intento no se va a resolver, no se va a devolver nada al chico ni a la chica. Entonces, nosotros ahora lo que vamos a hacer es destildar la columna 2 y 3 completa, como está haciendo Joma, que me está ayudando. Dejamos la 4. ¿Para qué? Para que todos esos puntos que aparecen le lleguen al alumno o a la alumna una vez que se termine, que él haya terminado de resolver el cuestionario. A nosotros nos parece, nosotros no lo hacemos porque es así la prueba, sino porque nos parece que es la opción más segura para resguardarnos ante posibilidades de fallas que surjan con todas las cuestiones que le mencioné previamente. Por ejemplo, se cortó la luz, el alumno no tiene acceso inmediato desde su casa ni a una computadora, ni a Wi-Fi, ni a Internet, por lo cual todas estas cuestiones se resguardan un poco, no total, pero resguardan un poco todos estos tipos de situaciones. O por ejemplo, el servidor se satura porque entran todos al mismo tiempo a resolver el cuestionario. Todas estas cuestiones hay que contemplarlas uno como docente. Por lo tanto, nos parece que esta es una metodología, no sé si la más correcta, pero la que más trata de evitar todos estos problemas que pueden llegar a suceder. Después bueno, seguimos avanzando, la de apariencia queda como está, las restricciones quedan como está, eso no hay que tocar, no tenemos que tocar nada. La retroalimentación global puede ser una nota genérica, esta se puede modificar después, pero si queremos dar una nota genérica, podríamos poner que el 100% es un excelente, el 80% un muy bueno, el 60% un bueno, pero te falta revisar algunos aspectos. Y podemos seguir agregando que depende tal porcentaje del total de la nota, al alumno le aparezca un mensaje automatizado. Lo ideal sería que nosotros hagamos una retroalimentación general para ciertas preguntas que son más automáticas y para preguntas que tienen un aspecto más cualitativo, que es decir, que, bueno, que el alumno tuvo que explayarse, tipo las de ensayo, podamos hacer nosotros una evolución más personalizada. Fíjense que ahí Joma abrió más. Bueno, definitivamente deberían seguir con la misma lógica, como está puesto ahí. Eso lo definen ustedes.
Y después si seguimos bajando, creo que no quedaba nada, queda ajustes comunes, queda igual, restricciones de acceso queda igual, marcas y competencias también, y finalización de la actividad queda igual. Entonces, finalmente vamos a guardar cambios y mostrar. Fíjense que ahí está nuestro cuestionario, nos dice la fecha, nos dice todo, pero obviamente, ¿qué pasa? Lo más importante, no hay preguntas, porque nosotros lo que hicimos ahora fue como armar la caja o la caja vacía, es decir, la configuración del cuestionario general sin las preguntas que lo contienen. Estas preguntas pueden ir cambiándose. Yo mañana agrego 2 y mañana le agrego nuevas, o borro las que tengo y le creo 10 más. Está bueno que tiene esa ductilidad. Entonces, para agregar preguntas, vamos a ir a donde dice editar cuestionario, donde presiona Home, y ahí vamos a ver un panel donde está vacío. Fíjense que él se acercó al agregar, al botón agregar, y ahí aparecen 3 opciones. Hay una que dice una nueva pregunta, que eso te permite agregar una pregunta nueva. Después dice del banco de preguntas, esto que les comenté, que nosotros podemos crear un banco con 1000 preguntas y luego ir usando grupos de a 10. Eso está buenísimo, obviamente lleva un montón de planificación previa. Y después, una pregunta aleatoria. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un banco de 1000 preguntas, agrego a mi cuestionario una pregunta aleatoria de ese banco. Ahora, como nosotros no tenemos nada creado todavía, no tenemos ni preguntas, ni categorías, ni banco, en realidad el banco está, pero está vacío, lo que vamos a hacer es agregar una nueva pregunta. Para esto, lo voy a dejar a mi compañero, a Joma, para que les hable y les comente los dos tipos de preguntas que elegimos para este webinar. Perfecto, Lea, muchas gracias. Ahora, nada, voy a empezar a presentar lo que vendría a ser los tipos de pregunta de verdadero o falso. Vamos a seleccionar acá. Vemos que hay muchísimos, diversos tipos de pregunta. En este caso seleccionamos verdadero y falso. Vamos a agregar. A la hora de configurar la pregunta, le vamos a tener que asignar obligatoriamente un nombre. Por ejemplo, yo le voy a poner verdadero, falso. Ahí está. El enunciado de la pregunta. Bueno, el enunciado como ejemplo, voy a decir que los cuestionarios solo permiten preguntas del tipo verdadero, falso y de ensayo. Bueno, esto como vimos, obviamente no es verdadero, es falso esto. Vimos que se pueden hacer preguntas de diversos tipos. Acá en puntuación por defecto, podemos darle un puntaje a esta pregunta. Le voy a poner, por ejemplo, le voy a asignar 2. Retroalimentación general es una característica opcional. Podemos agregar o no. Yo como retroalimentación general le voy a poner que, bueno, la actividad cuestionario permite elaborar diversos tipos de preguntas. Acá me comí una M, ahí va. Por ejemplo, ¿no? La respuesta correcta vendría a ser que es correcto para esta afirmación. En este caso es falsa. Entonces se lo dejamos acá en falso. La retroalimentación para verdadero, podríamos decirle al estudiante que podemos decirle respuesta incorrecta.
y que vuelva leer el material del aula, por ejemplo. Y en caso de que haya elegido la opción de falso, que es la correcta, podemos ponerle muy bien o correcto. Bien. Ahora, en la pestaña de múltiples intentos, hay una penalización por cada intento incorrecto, que es de 1. En este caso, como la puntuación es de 2, si hay múltiples intentos, al primer intento que yo haga mal, la puntuación que se me va a asignar es de 1. Y bueno, si contesto otra vez mal, no voy a tener ningún punto. Vamos a guardar estos cambios. Muy bien, acá ya nos aparece la pregunta de tipo verdadero o falso. Incluso acá me aparece el puntaje que yo asigné, lo puedo cambiar desde esta misma opción. Puedo eliminarla también desde acá y tener una vista previa de la pregunta. Acá nos aparece, esto es como lo verían más o menos los estudiantes. Acá el enunciado y las opciones. Bien. Como segundo ejemplo vamos a mostrar vamos a crear una nueva pregunta. En este caso, la pregunta de tipo ensayo. Agregamos nombre de la pregunta, pregunta de ensayo. El enunciado ya, bueno, acá estamos hablando de una pregunta abierta donde el estudiante va a poder desarrollar un tema. En este caso voy a decir que enumere y describa 3 tipos de preguntas que se pueden agregar a un cuestionario. Ese va a ser mi enunciado. También tenemos, miren cómo es, todas las configuraciones de las preguntas van teniendo casi los mismos parámetros porque también tenemos un nombre, tenemos un enunciado, vamos a tener que asignarle una puntuación. En esta actividad, por ahí, yo no le voy a poner 2, le voy a poner un poco más. Le pongo 5. Retroalimentación general, en este caso no se la voy a agregar, es algo opcional. Importante esto de acá que dice opciones de respuesta. En formato de respuesta vendría a ser el medio por el cual el estudiante va a realizar, va a contestar a esta pregunta. Por defecto está el editor HTML, que es similar a este editor que vemos acá arriba. Es el mismo. También tenemos la opción de requerir texto, si es necesario, es obligatorio ingresar, enviar una respuesta a través de este editor. El tamaño del editor, esto no afecta al límite de respuesta que haga el alumno. El tamaño del editor solamente va a mostrar este editor o más grande o más chico. Podemos dejarlo 15 líneas, 10 líneas, no va a afectar a la respuesta. Después también podemos permitir archivos adjuntos. Podemos decirle a los estudiantes que nos envíen las respuestas por un documento de Word, un PDF, etcétera. Voy a poner la opción, vamos a permitirlo. Podemos elegir también la cantidad de archivos que nosotros permitimos para que nos envíen. Puede ser 1, 2, 3 o sin límite. Voy a dejar en 1. Voy a hacer obligatorio esto, que es para todos los estudiantes me tienen que enviar un archivo para que esta pregunta se marque como contestada. En este caso voy a hacer obligatorio que me manden un archivo
Y acá el tipo de archivo aceptado vendría a ser el formato del archivo, qué archivos voy a admitir en como respuesta en esta pregunta. Hay un montón, si le damos acá la opción de elegir, tenemos un montón de formatos. Vemos que hay archivos de tipo de audio, de imágenes, pero bueno, nosotros en este caso queremos archivos de tipo documento. Acá vemos al lado las extensiones, por si quieren saber un poco más de qué tipos específicos está aceptando. Le damos, seleccionamos la opción y vamos abajo de todo donde dice guardar cambios. Ahí está. Acá ya nos aparece. Más abajo tenemos la pestaña de plantilla de respuestas. Esto vendría a ser como una guía, una ayuda o una pista para el estudiante para que pueda completar esta pregunta. Yo como guía le voy a poner ejemplo, pregunta de ensayo, ¿no? Entre esas 3 tipos de pregunta que tiene que describir brevemente, una podría ser la pregunta de ensayo. Y también hay una ayuda o una pista para los evaluadores. Nosotros como docentes a cargo, docentes a cargo del curso, podemos crear la pregunta y poner información, por ejemplo, en este caso podría poner una breve descripción de cada tipo de pregunta para que los ayudantes o el resto de docentes que evalúan a los alumnos tengan esa ayuda para refrescar la mente y poder evaluar. En este caso no voy a poner nada, esto es totalmente opcional. Siempre tenemos que guardar los cambios antes de cerrar o irnos a otro lado. Vamos a guardar los cambios. Y bueno, ya tendríamos la pregunta de ensayo creada. Nosotros podemos ir a la vista previa. Acá está el enunciado, enumera y describa 3 tipos de preguntas que se pueden agregar en un cuestionario. Y como ejemplo ya está la pregunta de ensayo. Y bueno, y acá permite subir el archivo. Importante acá, si yo, por ejemplo, de entre esos archivos le mando una imagen, subo una imagen, me tira un error porque no es el tipo de archivo que yo estoy admitiendo. Esto lo vamos a cerrar. Y estas serían 2 ejemplos de tipos de preguntas que podemos añadir a un cuestionario. El resto de tipos son muy parecidos de configurar. Nosotros hacemos esto más o menos para que tengan una guía y que puedan seguir estos pasos. Ahora los voy a dejar con Lean para hablar de cómo podemos reutilizar estas preguntas que nosotros creamos. Bien, buenísimo, Joma. Como verán, el tema de las preguntas es muy complejo, pero a la vez también tiene muchas posibilidades de editar y de reconfigurar, por lo cual si ustedes en una primera mano no la, no, digamos, si quieren modificar o cambiar algo o corregir, pueden cambiar la nota, pueden cambiar el enunciado. Fíjense que lo que hizo Joma, por ejemplo, con la pregunta de ensayo fue que al decirle a los chicos que suban un documento, hizo que esa pregunta de ensayo tenga una similitud, una suerte de similitud con lo que es la tarea de Moodle, la actividad de tipo tarea. También pensemos que si, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un cuestionario en sincronía, es decir, no sé, vuelvo al ejemplo del viernes 9 a.m. tenemos el cuestionario en Aulas Web, quizás sea difícil, depende de lo que le pidamos en ese ensayo, sea difícil que el chico pueda subir un archivo.
quizás tengamos que darle el espacio para que escriba solamente ahí y lo pueda resolver en ese editor HTML como les explicaba Joma. Pero bueno, todas esas decisiones las tiene que tomar el docente, es decir, ustedes, quienes estén escuchándonos esta tarde. Por eso está bueno que nada, que sepan que pueden volver atrás, siempre pueden revisar, pueden corregir, tienen la vista previa, pero es bueno que repiensen y tengan en cuenta todas estas cosas que les estamos diciendo, porque es muy amplio el espectro de posibilidades y de problemas que pueden surgir, más de las que nosotros pensamos. Lo que vamos a hacer ahora, y lo que le queremos contar, es que no necesitamos crear un cuestionario sí o sí para crear. Pueden esperar y crear, y podemos crear una suerte de distintas categorías para poder luego agregarle preguntas y finalmente ahí, cuando llegue el momento de las evaluaciones, crear los cuestionarios y meterles estas preguntas previamente creadas. Para esto lo que vamos a hacer es mostrarles dónde está este famoso banco de preguntas. Bien, ahora, para encontrar el banco de preguntas y poder armar las categorías y construir las preguntas dentro de estas categorías, tenemos que ir al curso en general y ahora vamos a la ruedita de administración, nos vamos abajo del todo a la sección aún más y ahí en administración del curso vamos a donde dice banco de preguntas. Hay 4 opciones, la que nosotros tenemos que ir es a categorías. Por defecto nos va a aparecer las categorías de nuestro curso, es decir, nuestro curso ya es una categoría de preguntas, por defecto. Ahora nosotros queremos poner subcategorías para separar en temáticas nuestras preguntas, para eso vamos a crear una categoría, por ejemplo, webinar. Es muy sencillo, solamente requiere un nombre. Le ponemos añadir categoría y van a ver que aparece automáticamente por defecto. Ahora está vacía esa categoría. Nosotros lo que queremos hacer es mover las 2 preguntas que creó Joma dentro de esa categoría. Para eso tenemos que volver otra vez al curso, ir a la rueda de administración, a la sección aún más, y ahora, en el banco de preguntas, arriba, donde nosotros seleccionamos, hay una opción que se llama preguntas. Desde ahí, nosotros podemos mover preguntas que ya hayamos creado o crear todas las que nosotros queramos crear sin armar un cuestionario. Nosotros queremos crear las 1000 preguntas que yo les hablaba al principio del webinar. Bueno, vamos ahí. Fíjense que ahí Joma señaló el botón crear preguntas, pero ahora nosotros lo que nos vamos a hacer es mover las preguntas que creó Joma. Era una de tipo ensayo y otra de verdadero o falso. Fíjense que hay otros tipos de preguntas que creamos para probar algunas cositas. Seleccionamos la categoría en cuestión, webinar, y le ponemos mover. Finalmente, nuestra categoría webinar ya tiene las 2 preguntas agregadas. Y así podemos ir construyendo categorías y agregándoles preguntas. Todo esto, como yo les aclaraba, requiere de una planificación bastante extensa y ardua antes de armar los cuestionarios, y es lo que nosotros tratamos de recomendarles. Bueno, con todo esto hicimos un pequeño paneo de la creación y configuración de un cuestionario y le agregamos 2 preguntas. También hicimos una categoría. Ahora vamos a volver a la presentación para recordar algunas cuestiones antes de terminar esta pequeña charla. Las recomendaciones generales, y vamos a volver a recalcarlo, organicen un banco de preguntas, o sea, en la computadora, en un Word, en lo que sea, un banco de preguntas, pongan preguntas aleatorias. Para tener preguntas aleatorias deberían tener un pool, un conjunto de varias preguntas para poder ir rotándolas. Recuerden que tienen que hacer visible el examen antes del tiempo, de la hora programada para realizarlo.
porque recuerden que si ustedes lo tienen oculto, los alumnos no lo van a poder ver. Piensen en estas dos cuestiones del tiempo. Si el cuestionario tiene una fecha y hora determinada, es decir, vuelvo al ejemplo, viernes 9 a.m., pensar que todos los estudiantes tienen que tener el acceso tanto al recurso y al entorno. Es decir, si yo tengo una cátedra donde tengo 2.500 chicos y tienen que entrar todos a resolver, la pelea por ese recurso, es decir, la demanda que va a tener ese recurso va a ser muy extensa y no garantizamos que los servidores puedan sostener esa sincronicidad, esa saturación. Entonces, ojo con estas cuestiones. Y otra cosa, si el cuestionario tiene un tiempo para realizarse, por ejemplo, 30 minutos, pensemos en un tiempo que sea considerable porque tampoco sabemos las particularidades de cada uno de nuestros y nuestras estudiantes. Su acceso a Internet, su acceso a los dispositivos electrónicos y las cosas que nos exceden, como por ejemplo algún corte de luz. Después, otro tipo de recomendaciones son las que tenemos que tener en cuenta en la redacción. Sugerimos evitar varias cosas. Por ejemplo, el uso de la palabra no. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes ítems no? Evitemos el uso de la palabra excepto. Las siguientes son causas de choque anafiláctico, excepto. El uso de modificadores o calificadores extremos, especialmente en las preguntas del tipo verdadero o falso, es decir, todos, todos, siempre, solamente, invariablemente, mejor, peor, ninguno, nunca, y así. Ojo con el uso de ninguna de las anteriores como opción de respuesta verdadera o como distractor. A veces se usan como distractor. Y ojo con el uso de todas las anteriores, porque si usamos la aleatorización, es decir, las respuestas aleatorias, el todas las anteriores pierde sentido. En su lugar se puede utilizar el todas estas, o sea, todas las preguntas. De hecho, lo mejor sería ninguna, o sea, evitar estas dos opciones como posibilidad. Y algunas recomendaciones pedagógicas que también estarían buenas que tengan en cuenta es decidir el nivel de conocimiento que se quiere evaluar para construir los ítems. Si se quiere evaluar aspectos de memorización, de análisis, de síntesis, de evaluación o de solución de problemas. Asegurarse que el nivel de conocimiento elegido para evaluar es el que se ha trabajado con nuestros estudiantes. Asegurarse que las preguntas sean válidas, ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles. Evitar las preguntas capciosas porque ahí no estamos evaluando, sino estamos queriendo complicar la interpretación de lo que queremos preguntar. Y dar una retroalimentación específica. Eso también lo remarqué al comienzo. Si bien Moodle y los cuestionarios te permiten dar retroalimentaciones en distintos momentos, es decir, una retroalimentación general para todo el cuestionario, una retroalimentación para cada pregunta, que sean de manera automática, también tratemos de trabajar en aspectos particulares la retroalimentación para cada uno de nuestros y nuestras estudiantes. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta pequeña charla. Esperamos que, bueno, antes que nada, que les sirva y nada, empiecen a experimentar, a trabajar. Obviamente nosotros estamos acá y vamos a colaborar en sus producciones de cuestionarios. Y también una cosa muy importante de remarcar es que el cuestionario no es la solución a la evaluación, lo mismo que la videoconferencia no es la solución a las clases. Los cuestionarios de Moodle son una posibilidad para poder trabajar la evaluación. Así que nada, Poma, Bueno, muchas gracias muchísimas por gracias la pregunta. por participar, por asistir en este webinar. Y bueno, los estaremos esperando en el próximo. Por supuesto. Les mandamos un saludo grande y bueno, y sigan estas charlas que estamos trabajando para ustedes. Nos vemos. Adiós.